Continuamos cuando pasan 46 minutos de la hora 10. Vamos a charlar un poquito de esto del Bicentenario y les voy a relatar de alguna manera a ustedes algo que me sucedió a mí con respecto a esto, por decir de alguna manera, esta mañana. Hoy es 24 de mayo de 2010 y eso lo sabemos todos. Durante estos últimos días yo personalmente estuve leyendo y releyendo textos y fragmentos de libros que ya había leído un centenar de veces a lo largo de toda mi vida. El sábado por la tarde me preguntó una amiga así como en tono de chiste por chat: che, ¿vas a hacer un especial del Bicentenario o algo así en tu programa? A lo que yo le contesté que no sé, veré el lunes. Le dije, a veces nosotros tenemos, la gente que hacemos radio, tenemos esa cosa de creer que podemos encarar un tema importante o no en el mismo día, producirlo y sacarlo al aire y hacer algo que valga la pena. No es tan así, pero a veces creemos que podemos. Lo terminé de contestarle eso y me quedó como una pulga rebotando en la cabeza. Y dije, el Bicentenario, pucha, 200 años de historia. Abrí el Word en la computadora y titulé 25 de mayo de 2010. 200 años de historia argentina. Y por inercia o inconsciencia, bien no sé por qué, terminé ese enunciado con un signo de pregunta. Y me divirtió ver la frase escrita en el monitor de mi PC. Me reí. De vergüenza quizás. O no, qué sé yo. En varias ocasiones, en años anteriores, tuve la oportunidad de viajar por el norte y el sur de nuestro país. Y también por el territorio hermano de Bolivia. Hoy, República Plurinacional de Bolivia. En esos recorridos tuve la oportunidad, valga la redundancia, de convivir de alguna manera por unas horas o unos días, o la medida de tiempo que se te ocurra ahora, un rato, no sé, con diferentes pueblos originarios, pueblos nacidos y criados en esta tierra que hoy llamamos Argentina. En Bolivia, el año pasado, me regalaron 2 libros que de alguna manera me hicieron ver las cosas de otro modo. Hoy tengo muy presente uno de ellos. Y bueno, ya no lo tengo conmigo porque se lo regalé a otra persona yo después. Una chica que era de Australia y estaba viajando por Argentina y iba a viajar a Chile, a Perú, después a Bolivia, a Ecuador, y le regalé este libro, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, porque le iba a servir seguramente tanto como me sirvió a mí. En ese libro leí una frase que quedó marcada a fuego en mi memoria. La frase era: América fue víctima de la colonización y de la conquista europea. Las armas fueron la llave para dominar el territorio americano. Y una sola cosa marcó la diferencia entre unos y otros: la pólvora, desconocida por los nativos americanos. Y hoy pienso en 200 años de historia de Argentina. Historia que comienza con la Revolución de Mayo. Y me es inevitable preguntarme, ¿y los 300 años de historia documentada, más los muchísimos años de no documentada que tienen los habitantes originales de estas tierras, qué onda? Nosotros no nacimos de un repollo, no explotó un volcán en el 1810 y de las cenizas surgimos como nación o como un ave fénix. No somos tampoco el producto de un par de revolucionarios que se juntaron a cambiar las fichas del lugar y seguir como veníamos. Somos el crecimiento natural, evolutivo, entre enormes comillas digo evolutivo, de la mezcla de habitantes originales de un lugar, más las corrientes migratorias siguientes, migratorias que por expedición, por conquista, por desarraigo o por lo que sea, terminaron viniendo a estas tierras. La mezcla, el mestizaje de diferentes razas y culturas, todo empezó mucho antes. Esta historia que limitamos a 200 años empezó antes, muchísimo antes. Los españoles, de la mano de Cristóbal Colón, Cristóforo Colombo, llegaron a América, a nuestra América, en el año 1492. Y no mucho después ya están documentados encuentros con aborígenes en estas tierras. Magallanes, en el 1520, desembarcó en una escala de su viaje en Santa María de los Buenos Aires. ¿Eso quedó fuera de la historia? En ese mismo año tuvo y documentó el primer encuentro con los Selknam. Vos dirás, ¿qué mierda es los Selknam? Bueno, los Selknam son los zonas, los indios aborígenes, mejor dicho, que habitaban todo el territorio de la isla, que luego fue conocida como Tierra del Fuego. Pero habitaban ese territorio desde los tiempos en que aún esta no se separaba del continente. Entonces podés sacar la cuenta de que estamos hablando de 10.000 años atrás. Mucho tiempo hacía que ya estaban ahí. Ahora bien, este encuentro está situado 290 años
antes de lo que hoy festejamos como el principio de nuestra historia. La Revolución de Mayo. ¡Viva la Revolución! Somos civilizados, pensantes. Podemos manejar nuestro gobierno para no despertar sospecha. Hagamos una junta. Tomemos el poder. ¡Fuera el virrey! No. Mejor no. Mejor dejémoslo de presidente de este primer gobierno patrio. Y juremos en nombre de la corona y en nombre del rey Fernando VII. Eso es revolución, carajo. Este fue el juramento de rigor, el formulismo que cambió la historia, ese compromiso de obediencia al monarca que fue el grito revolucionario que anunciaron los integrantes de la primera junta de gobierno del 25 de mayo de 1810. Juráis a Dios nuestro Señor y estos santos evangelios reconocer la Junta Provisional Gubernativa del Río de la Plata a nombre del señor don Fernando VII y para guarda de sus augustos derechos, obedecer sus órdenes y decretos y no atentar directa ni indirectamente contra su autoridad, propendiendo públicamente y privadamente a su seguridad y respeto. Sí juro, dijeron todos. La niñez ha arriesgado una estrecha ganancia, porque entonces las manos... Siempre fui un descreído de la historia, así que me van a pedir disculpas por lo que estoy diciendo. Nunca me creía al San Martín en su caballo blanco, ni a Belgrano tirado a orillas de algún río mirando el cielo, decidiendo el futuro de este país y eligiendo los colores de la futura insignia patria. Nunca acepté el genocidio, el asesinato, el no reconocimiento de los pueblos indígenas, llamados en ese entonces salvajes. Nunca acepté la falta de memoria. Nuestra historia, como tantas otras, por este lado del mundo, o debo decir el culo del mundo, y hablo de Latinoamérica entera, fue escrita con sangre, sangre derramada sin piedad alguna, por la codicia de civilizaciones grandes, aquellas del otro lado del río. Acá ya había gente, ya había organización, ya había naciones, ya había cultura. Por ahí era otro idioma. Festejamos la pérdida de memoria hoy, la mentira, el inicio de la corrupción, la falta de valores morales, la falta de ética, el inicio de esta mierda que hoy conocemos como democracia, o patria, o como se te ocurra llamarlo. Y así a lo largo de estos años, 500, 200, 100 años o lo que sea, le perdemos el rastro a nuestros orígenes, gente. Culturas enteras como mayas, aztecas, incas, mapuches, tobas, diaguitas, calchaquíes, mocovíes, huichis, tehuelches, collas, chiriguanos, guaraníes, ranqueles, huarpes, pehuenches, ocloyas, tupíes, suritas, onas, entre tantos otros. Que ni siquiera registrados están en los libros. Olvidados, salvajes, muertos, pobres, indios de mierda, ¿no? Lacras, reducidos a la más baja calidad humana, reducidos a lo más bajo de esta sociedad. Una molestia en el culo de alguien que quiere explotar sus tierras. Y nosotros felices de aquel éxito que huele a hojas amarillentas y naftalina, festejamos la primera junta, el primer gobierno patrio, la Revolución de Mayo. Déjense de joder. El compromiso de obediencia a los asesinos que mataron nuestro origen, nuestro pasado. Perdónenme, gente, pero hoy mi escarapela no es celeste y blanca. Es un cintillo negro, de luto y de dolor. Si por lo menos esta mina, esta presidenta, Cristina Kirchner, hubiera esperado al 9 de julio de 2016 para festejar el bicentenario, realmente esto hubiera